copiando la información del problema, ¿sí? Bien. Entonces nos hablan de un recipiente, de un tanque API que hay que diseñar por API. Sí, sí, es un ejercicio de la guía, es el primero de API. No, por favor. Bueno, entonces el problema nos da estos datos para diseñar el tanque API. Nos dice que lo tenemos que hacer con el API 650, el método de un pie, ¿sí? Y bueno, es simplemente eso. Entonces, nosotros sabemos, ¿sí? La norma API, la 650, dice que los espesores, lo primero va a ser diseñar el tanque, después va a haber la necesidad de refuerzos o no. Entonces, el método de un pie permite hallar los espesores mediante dos ecuaciones, ¿sí? Esto lo han visto con Santiago, y las ecuaciones son estas. Hay un espesor de diseño, o un espesor, mejor dicho, en condición de diseño, que se calcula por esta ecuación. ¿Sí? Y después hay un espesor de prueba, que se calcula por esta ecuación. ¿Sí? Bien. Entonces, comparemos. A ver, voy a llevar esto al Excel. ¿Sí? Lo pegué dos veces, parece. Opa. No sé por qué me lo pegué dos veces. Bueno, ahí está. Oh, no, me lo pegó como 20 veces. No sé qué onda. Bueno. Y comparemos, a ver, bueno. Aclaración que lo dijo Lautaro la pasada. Yo voy a trabajar todo en unidades imperiales. La API 650 tiene las ecuaciones en métrica o sistema internacional, mejor dicho, y en unidades imperiales. Desgraciadamente para nosotros, la ingeniería la gobierna eh, gente de afuera, podríamos decir, así que cuanto antes se acostumbren a trabajar en unidades imperiales, les recomiendo que lo hagan, incluso para su vida profesional, ¿sí? Empiecen a pensar en pulgadas, en pies un poco. Eh, es lo que hay, ¿sí? La dura realidad es que es así. Bueno, entonces analicemos las ecuaciones. D es el diámetro del tanque, CA es la tolerancia de corrosión, en este caso va a ir en pulgadas. Eh, vamos a definirla ya, ¿sí? ¿Les parece? CA, voy a tomarla como un octavo de pulgada, ¿les parece bien? 1.8, perdón, 1.8 con 0.25. Perdón. ¿Sí? Esto es en milímetros. Bueno, H es lo que sería la altura, ¿sí? Pero es la altura del líquido, ¿sí? Nosotros el método lo que hace es considerar siempre por debajo de un pie de la altura del líquido la presión hidrostática, básicamente. Entonces, H es la altura del líquido, va a ser variable en nuestras ecuaciones, ¿sí? En nuestros cálculos. Después tenemos G es la gravedad específica, no sé si saben lo que es. La gravedad específica se define como el cociente de la densidad de mi compuesto. O sea, sí, ¿no? G, voy a poner el lápiz, ¿sí? Que se define como el cociente entre una densidad real, ¿no? La del fluido real de trabajo,
y una densidad de referencia. En general, esta densidad de referencia es la del agua, ¿sí? Entonces, si nos dicen, en este caso, que ρ es esto, la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Así que podemos inferir directamente que G es el mismo valor adimensional, ¿sí? Y bueno, después tenemos SD y ST. ¿Qué son SD y ST? Bueno, como les habrá dicho Santiago, son las tensiones admisibles para chapas, ¿sí? Y se toman de la norma. ¿De dónde se toman? Se toman de la tabla 5.2. Yo acá tengo la norma, pero voy a usar el apunte que dijo Lautaro, ¿sí? Tenemos este apunte muy lindo, está muy bueno este apunte, está muy completo realmente, les recomiendo que lo estudien. ¿Sí? Yo soy un anterior profesor de la materia y la verdad que no le puedo hacer ninguna crítica, me parece un excelente resumen. Entonces, sí, sale de esta tabla. En caso de que el material en cuestión no esté acá, nos vamos a la norma y lo sacamos. En este caso sí va a estar acá. Porque nos dicen que el material es SA 516 grados 70. No lo anoté en ningún lado. Pero bueno, ese es el material. Entonces, ¿sí? Si nos fijamos, el material en cuestión es este que está acá. SA 516 grados 70 es el este. Acá. ¿Sí? Si se fijan, tenemos los valores de SD y ST, que son 173 megapascal. Bueno, está en... Voy a tomar los valores yo en PSI, ¿sí? Pero bueno, fíjense que están informados los dos valores. Entonces, ya los voy a anotar. SD y ST. ¿Sí? Los vamos a poner en PSI. Bien. Y ya tendríamos toda la información para el diseño del tanque. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, lo único que nos falta es tomar los diferentes valores que puede valer H. Entonces, el primer paso va a ser empezar por ahí. ¿Cómo determino H? Perdón, los valores que tiene H. Bueno, H va a ser una cantidad discreta que va a depender del número de virolas. Yo sé que tengo una altura de tanque, que me la informan es esta, la requerida, ¿sí? Y también sé un alto de virola. ¿De dónde sale el alto de la virola? Bueno, el alto de la virola sale de lo que se consigue en cada país, básicamente, como chapa estándar, ¿sí? En Argentina, la chapa de acero inoxidable viene en dimensiones de 1.5 por 3 metros. Y la chapa de acero al carbono viene en dimensiones de 1.5 por 6. Y si tenemos mucha suerte, a veces podemos decir algo que se llama chapa náutica, que es una chapa de 2.5 por 12. ¿Sí? Es una chapa mucho más grande. Digo, si tenemos suerte, porque para este tipo de construcciones nos vendría muy bien. Entonces yo voy a suponer que dispongo de chapa de ese tipo y asumo un alto de virola estándar, ¿sí? De 2.5 metros. Pero no informé ningún espesor, ¿eh? Informé dimensiones de chapa estándar. ¿Sí? Pero, Miguel, me refería a este largo justamente de la chapa estándar. ¿De dónde lo sacamos? Y si es eso solo lo que acabas de decir, si lo podés repetir, por favor. Sí, sí, lo voy a dejar ahora anotado. Pero es para el inoxidable, ¿sí? La chapa estándar viene en dimensiones de 1.5 por 3. En general, se consiguen tamaños más chicos, se consigue de 1000 por 2000, pero estamos hablando para otras cosas. Mientras que para acero al carbono, perdón, la chapa estándar viene de dimensiones de 1.5
por 6, ¿sí? O de 2.5 por 12, ¿sí? Estoy hablando en metros, ¿eh? En este caso, vamos a caer en este caso. Ustedes pueden asumir 1.5 o 2.5. Yo voy a asumir una chapa de 2.5. Entonces, ¿cómo voy a calcular el número de virolas? Bueno, fácil. Si n es número de virolas, al Excel, sí. Ahí. ¿Se ve mejor ahí, chicos? Bien. Entonces, si n es el número de virolas, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. El número de virolas va a salir de hacer h sobre el alto estándar, ¿sí? Por eso definamos, si quieren, h estándar de la chapa. Y lo vamos a poner como... 2.5 metros, ¿sí? Entonces, n va a ser el cociente entre esto y esto, ¿sí? Vamos a hacer esto sobre 1000, sobre esto. Y vemos que necesitamos 5.2 virolas. ¿Eso existe? No, no existen 5.2 virolas. Lo que existe es 5 virolas o 6 virolas. Entonces, a los fines del problema, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a definir 5 virolas, ¿sí? Entonces tengo... ¿Sí? ¿Se entiende lo que hago, chicos? O sea, ese 0,2 que me sobra, si yo hago 0,2 por 2.5 me da 0,5. Entonces voy a definir, la voy a hacer al ras, ¿sí? O sea, voy a respetar este volumen exactamente, voy a respetar esta altura. A mí no me informan si esta es la altura total del líquido. En realidad me dicen que necesito un tanque de esta altura. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser respetar esa altura. La tomo como una altura real. No, podría definir 6 virolas, ¿sí? Podría definir perfectamente. Pero supongamos que yo necesito cumplir con esa altura, entonces yo la voy a cumplir, ¿sí? Y voy a suponer que hay una cantidad de líquido rasante. ¿Eso es real? No, no es real. En realidad sería más correcto incluso lo que vos decís, pero simplemente a lo que van los cálculos, de hecho no te va a hacer diferencia, no te va a hacer diferencia porque la h de la ecuación, esta h, no ve, perdón, esta h, no ve la altura real, sino que ve la altura de líquido. Entonces no te va a hacer diferencia. Esto, si se quiere, es lo que va a estar con líquido, ¿sí? Esto va a ser las virolas de líquido, si se quiere. En realidad, como vos decís, son 6 virolas, pero la altura ocupada por líquido es esta. ¿Se entiende? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No era que igual la primer virola puede ser diferente de las demás en altura? Sí, podría ser. No, no es que tienen que ser todas iguales. Podría ser Claro, la si hace primera, como podría ser la 0,2, última. tranquilamente puede ser una virola cortada. Tranquilamente puede ser una virola cortada, pero no tendría sentido. Yo, a ver, de nuevo, simplemente estoy respetando el valor que me dieron en el enunciado, Ah, pero ok, joya. Ya entendí. constructivamente, de hecho, es menos laburo si yo... Va, bueno, es discutible. No se enrosquen en esto que les estoy diciendo, ¿sí? Ustedes, si se les informa una altura a cumplir en el enunciado del problema, tengan en cuenta, si se les tomase esto de nuevo, tengan en cuenta eso, que el H solamente ve líquido. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es determinando las alturas líquidas. Después, si yo la corto, la dejo más larga, eso lo aclaran ustedes y mientras no pongan algo descabellado, no, o sea, no le van a soldar otra virola de onda de sobrante, pero decir que me sobra media virola sin líquido, bueno, qué sé yo. ¿Sí? Claro, joya, muchas gracias. No, por favor. Bien. Bueno, entonces esta es nuestra situación. Entonces, ¿cómo van a resolver ustedes estos problemas? Bueno, ustedes lo que tienen que presentar es una tablita de este estilo.
Vamos a llamar número virola. H, le voy a poner en feet. TD en pulgadas. TT en pulgadas también. Tmin en pulgadas. Tmax en pulgadas. Bien. Y Tstand. ¿Sí? Como siempre, la cuenta nos va a dar algo. Yo tengo que estandarizar esto. En pulgadas. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, a ver. Primero, computemos nuestras virolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, 6 virolas, ¿sí? Y ahora yo lo que voy a hacer va a ser empezar a computar líquido. Yo sé que tengo 0.5 metros en la primera, en la superior. Ordénenlo como ustedes quieran, chicos. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, es lo mismo. Ustedes simplemente tienen que ser consistentes con su procedimiento, ¿sí? Yo voy a arrancar desde arriba hacia abajo. Voy a empezar a barrer, ¿sí? Entonces, yo tengo 0.5 metros de líquido, pero esto está en metros. Lo quiero en unidades imperiales. Un, el pie es 0.3, más o menos. No, perdón, al revés. Sobre 0.3. ¿Sí? Una cosa así. Esperen, vamos a... Es lo mismo, pero vamos a ponerlo por unidades bien. ¿Sí? Ese es el primero. Y de ahora en adelante voy a empezar a sumarle, ¿sí? 2.5 metros. 2.5 metros, si lo hacemos acá al costado, a ver, 2.5 sobre esto. Bien, entonces va a ser esto más esto, más esto, más esto, más esto. Voy a empezar a computar eso, ¿se entiende? Va a ser es igual esta más esta. Vamos a fijar esta celda, ¿sí? Y avanzamos, ¿sí? Ahí ya tenemos todas las alturas líquidas, ¿sí? Vamos a... Si tienen alguna duda de lo que voy haciendo, frénenme, chicos, ¿eh? El siguiente paso va a ser va a ser calcular con las ecuaciones esto. Entonces es 2.6 por... vamos a hacer... El diámetro es esto sobre 1000 sobre esto por tendría que pasar a pulgadas. A ver, esperen. Milímetro a pulgada. Ok. 2.6 por diámetro es esto sobre 25.4 por cada H vamos a ir tomando, ¿sí? No. Esperen. Esta relación sí que no me la acuerdo. No. Entonces vamos a hacer esto sobre 12 menos 1 por G
todo esto lo vamos a dividir por SD, que está en PCI, por E. Y a eso le voy a sumar un octavo, que es la corrección que definí. ¿Sí? A ver si lo hice bien. No, en algo le erré. No tengo ese resultado yo. A ver. Le he errado en algún paso de dimensiones, seguro. Bueno, no importa, no quiero perder demasiado. No, porque esto es... Ah, ahora creo que la guardé acá. No. No sé en qué me equivoqué. A ver. Quiero ver si fui dimensionalmente consistente. Esto está en milímetros dividido, esto me da pulgadas por... Ah, le erré la celda. Soy un campeón. Ah, no, está bien. Dije, está bien. Bien, sin pies. D en pies. No tengo acá mis... A ver. Ah, D es en pies. Tienen razón. Disculpen, chicos. Sí, ahí está el error. D es en pies. Acá miré la ecuación. Entonces esto, dividido esto, dividido esto. Bien. Si mal no me equivoco, a ver... 0.12 tengo yo. Está bien. Bien. Perfecto. Entonces voy a fijar todo menos la altura y arrastro, ¿sí? La altura es esta, bien. Este lo voy a fijar también. Bien. Bien, bárbaro. Entonces estiro. Uy, no, ¿y ahora qué hice? Ay, ¿en qué me equivoqué ahora? Ah, ya sé en qué me equivoqué. No, bueno. Disculpen, chicos, no sé qué estoy haciendo mal, pero estoy poniendo algo mal a la ecuación. No quiero perder tampoco. Tengo los resultados, así que se los copio directamente. Ustedes después hagan la ecuación y listo. Porque si no, no termino más. Sí. Pero bueno, me va a dar. Así. 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 ¿Sí? Me va a dar estos valores. Hago lo mismo con la ecuación de t. ¿Sí? 59. No, perdón. Es la de al lado. 0.066. Bien, ustedes van a tener algo así. Si pueden enviar las ecuaciones al menos. Entonces, ahora me falta estandarizar. Bueno, van a ver que dejé acá estas dos columnas. ¿Qué son estas dos columnas? Bueno, resulta que yo tengo limitaciones a mis ecuaciones, ¿sí? La limitación, o sea, voy a tener un espesor mínimo que me lo va a determinar
el ancho del tanque, ¿sí? Eso lo pueden ver acá. El espesor no puede ser menor que estos valores que se informa acá. Esto va a quedar determinado por el diámetro del tanque, ¿sí? Entonces, dado mi diámetro, que en este caso caigo acá, en esta categoría, yo no puedo tener menos de chapa de 1/4 en este tanque, ¿sí? Constructivamente, para que me funcione bien el modelo físico, no puedo estar por debajo de esto. Entonces, ustedes van a tener un espesor mínimo de 0.25, siempre, ¿sí? Y además tengo un espesor máximo que en realidad no importa, no importa demasiado, porque no, no voy a... No lo voy a superar nunca. Pero, acá, sí, también especificado, la página, que va a quedar determinado por el material, ¿sí? Y en definitiva va a ser, en este caso, de 1.5 pulgadas, ¿sí? Entonces yo siempre me voy a tener que mover entre estos valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer, una vez determinado esto, es voy a agarrar, voy a quedarme con el valor más alto que me dé estas dos ecuaciones, siempre y cuando no esté por debajo de esto, ¿se entiende? Entonces comparemos, en este caso me tendría que quedar con este, pero estoy por debajo de esto, así que me quedo con esto. Lo mismo acá, lo mismo acá. Acá ya no. Entonces, en definitiva, los valores que me voy a quedar son estos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? El Tmax sale de norma, pero está también resumido acá en este resumen nuestro, ¿sí? Es 500 a 16,70 hasta 1.5 pulgadas. Para este material me quedo con este Tmax. Es casi imposible que lo superen, chicos, ¿sí? Esto ya es una cuestión constructiva del material. Pero bueno, es el Tmax que me impone. Es imposible que lo superen. Quédense con esa idea. Pero bueno, yo les explico dónde sale. Y bueno, entonces ahora tengo que estandarizar. ¿Cómo estandarizo? Bueno, de nuevo, vamos a tomar chapas de 1/4, perdón, de 1/8. Y bueno, en definitiva va a ser, todo esto va a ser 1/4, ¿sí? Y esto ya lo supera, me voy a 3/8, ¿sí? Entonces esto es 1/4, perdón, 1/4, hasta acá. Y esto va a ser 3/8, ¿sí? Si empezamos a usar fracciones más realistas de chapa, acá podría usar incluso 5/16 y para esta 3/8, pero bueno, no importa, ¿sí? Entonces ustedes, como resultado, tienen que presentar esto, ¿sí? Si se les toma esto. Tienen que presentar una tabla de este estilo indicando los espesores estándar de cada virola. ¿Se entiende? Y esto es lo que hace al diseño del tanque propiamente dicho. Ahora vamos a ver los rigidizadores. ¿Alguna duda hasta este punto, chicos? ¿O sigo? Siempre te vas a quedar con el mayor. El mayor es o sea, vos para cumplir, si acá te pide un espesor y acá te pide uno mayor, me refiero, por ejemplo, acá tenés dos valores. Si cumplís con este, cumplís con este. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos, o seguimos? Bueno, perfecto, sigo. Entonces ahora vamos a ver lo que son los refuerzos los refuerzos contra viento, ¿sí? Ahora también está la verificación de la chapa de fondo, si quieren, debe ser mayor a 6 milímetros. Lo cumplo, es decir, esto es sin tolerancia de corrosión y lo cumplo acá, así que eso igualmente lo tienen acá, si lo quieren ver también, está en el apunte. Es algo extra, pero acá chapa de fondo. ¿Sí? Después leerlo, no es nada muy loco.
voy a pasar a la parte de refuerzos, ¿sí? Entonces, refuerzos contra viento, el primero que vamos a ver. Entonces, hay una ecuación para esto, que se las ha dado Santiago, probablemente, ¿sí? ¿Sí? La ecuación es la siguiente. Z en inch cúbico, ¿sí? Es igual a 0,0001 por diámetro en feet al cuadrado por h en feet por un factor que tiene en cuenta la velocidad del viento, ¿sí? Acá vamos en millas por hora sobre 120, todo esto al cuadrado. Bien. Entonces, a ver, ¿qué estamos, primero que nada, qué estamos viendo? Bueno, supongan que este es mi tanque, ¿no? Y este es mi tanque API. Yo lo que estoy estudiando es el efecto que el viento va a producir sobre él. ¿Sí? Supongamos un tanque abierto. Ahí está, así. Yo voy a ver el efecto que el viento va a producir sobre él. Entonces yo puedo reforzar esta estructura para que resista el viento colocando un perfil, por ejemplo, supongamos un perfil ángulo, ¿sí? Puedo soldar un ángulo en el tope, acá, de esta forma, en la virola de tope, ¿sí? Así, ¿no? Una cosa así. ¿Se entiende? Quiero determinar si es necesario poner este perfil y cuál va a ser, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que estamos queriendo ver. Y para eso vamos a usar esta ecuación. Entonces, analicemos un poco la ecuación. Tenemos el diámetro de nuevo del tanque en pies al cuadrado, lo tenemos, ¿sí? Tenemos además la altura. Sí, a ver, no, sí, me retracto. En rigor siempre es necesario, ¿sí? Es verdad lo que decís. Este, no es que, en realidad, a ver, puede que no sea necesario en la realidad, pero la norma lo hace calcular, sí, va. Sí, tenés razón. Este, como les decía, el diámetro en pies al cuadrado, la altura, esta es la altura real, es este mismo valor que informamos acá, ¿sí? Es este valor. Y después tenemos este factor que lo que hace es considerar, bueno, precisamente el aporte del viento. Santiago les dijo algo de este valor, ¿no es así? ¿Qué les dijo? Exacto. A ver, supongamos que yo estoy eh, en Buenos Aires, ¿no? Si yo estoy si mi tanque está emplazado en Buenos Aires, la velocidad del viento en Buenos Aires es 45 metros por segundo, más o menos, para que se hagan una idea. ¿Sí? La que da la CIRSOC. Eso yo lo paso a millas por hora, eso me da 100 más o menos, 101, una cosa así. Entonces ahí el factor me daría menos de 1. ¿Sí? Entonces, en ese caso digo, bueno, eso eso me va a tirar, claro, eso me va a tirar este valor para abajo y voy a estar actuando por defecto, ¿sí? Voy a hacer lo contrario, a ser conservador. Entonces, eh, si este valor es menor a 120, directamente supongo este factor como 1, como si esto fuese un 120, y lo puedo suprimir, ¿sí? Una cosa así. En el parcial, ustedes tienen que fijarse. Es probable que les informemos dónde está emplazado el equipo. Ustedes con eso se van a ir a la CIRSOC y se van a fijar la velocidad del viento en esa zona. Si la velocidad del viento... Hola, hay un micrófono abierto. Hola. Fíjense, chicos, que hay algún micrófono abierto. A ver, ¿quién?
Bueno, fíjense si lo pueden cerrar porque me está... Ah, ahí ya no se escucha. Bien, ahí ya lo cerraron. Bueno, entonces este factor... Ahí te perdimos, Miguel. Te perdimos, Miguel. Hola, Ahí sí, ahí sí. no sé qué pasó. Bueno, eso que les decía, en el parcial, en el final, perdón, o se van a la CIRSOC, suponen una zona, si se les informa van y buscan, etcétera. Lo importante es que ustedes van a tener una velocidad del viento, la ponen acá, y si es menor a 120, toman esto como 1. En este caso vamos a tomar el factor como 1, ¿sí? Reemplazamos los datos y nos va a dar, en este caso, vamos acá, ¿sí? Nos va a dar Z, ¿sí? Vamos a hacer D va a ser igual a esto sobre 1000 sobre la conversión. No, esto no está bien. Ah, no, es que este valor es... Ah, con razón no me daba cualquier cosa. No, claro. Ya sé dónde estaba el error ahí. Ahí está. Hoy estaba viviendo por este factor que me equivoqué. Bueno, no importa. Este es el diámetro en pies, ¿sí? Altura. Esto sobre 1000 pies. Entonces Z va a ser igual a 0.001 por esto al cuadrado por esto. ¿Sí? Y esto está en pulgadas cúbicas. Bueno, ¿cómo sigue esto? Ustedes van, seleccionan un perfil de refuerzo el cual tenga un módulo resistente. ¿Sí? Estas son unidades de módulo resistente, ¿no? De lo que nosotros llamamos S en la materia. Un módulo resistente mayor a Z. ¿Sí? Se van hasta la tabla de perfiles y seleccionan un perfil. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Entonces es esto por esto, centímetro cúbico. ¿Sí? Entonces podemos ir a la CIRSOC. Y por ejemplo, veamos si hay algún ángulo que satisface. En general se prefiere perfiles ángulos, ¿sí? Si a ver, quédense con esto, pero también entiendan que si el perfil ángulo que ustedes buscan no, si ustedes buscan un perfil ángulo y ninguno satisface lo que ustedes necesitan, ya está, se van a otro perfil ángulo, se van a otro perfil, ¿eh? Fíjense que yo necesito 192 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, estos son los perfiles ángulos más grandes que tengo. Fíjense que el que más tiene de ese tiene 73. O sea, no me sirve. No me sirve el perfil ángulo, me voy a un IPN, por ejemplo. Vamos a agarrar un IPN. Estamos acá. Por ejemplo, el 180, 161, no me sirve. IPN 200, 214. Este me sirve. Entonces tomo un IPN 200. ¿Se entiende?
¿Se entiende, chicos, lo que hice? ¿Alguna consulta? Bien. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo instalarían, dado que no puedo poner un perfil ángulo, cómo instalarían ese IPN ustedes? Lo vamos a poner en el tope, bárbaro. Pero, ¿cómo lo instalarían? Es decir, así o girado. Así o rotado. Perfecto. Porque esto es lo que me maximiza mi momento de inercia, ¿no? Esa es la idea. Exacto. Bien. Me gusta que respondan bien. Perfecto. Entonces ya tenemos el diseño del tanque y el refuerzo de viento seleccionado. Nos faltaría ver el refuerzo contra pandeos, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, dada la gran altura que tiene esto, ¿sí? Ustedes veanlo acá. Dada la gran altura que tiene esto, y dado que esto es muy finito, ¿sí? De nuevo, estamos hablando de una chapa de 1/4, vimos recién, de 3/8 a lo sumo. Estamos hablando de una chapa muy fina, de una chapa parada estamos hablando, ¿sí? Entonces esto va a querer hacer una cosa por el estilo. Así, ¿sí? Se va a querer pandear. Por su propio peso, ¿eh? Además de lo que uno le ponga adentro y... ¿no? Entonces, para resolver este problema, yo puedo poner refuerzos, puedo ver si son necesarios y puedo poner refuerzos, ¿sí? Tipo costillas, si quieren, así, que refuercen la estructura. Sí, sí, ¿sí? Para evitar que pase esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí ustedes van a tener que hacer otra tabla, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver. Va a ser una tabla así. ¿Sí? Primero número de virola. Después vamos a tener la altura de virola. Voy a hacer esto. ¿Sí? Que la vamos a expresar en pulgadas. Pero, disculpen, acá me equivoqué. Lo que estamos viendo es cada virola. Entonces vamos a copiar y a pegar el valor numérico. Así, ahí está. ¿Se entiende lo que hice? Esto es cada virola, pero ya no estoy viendo las alturas que voy sumando, ¿sí? Sino que estoy viendo las alturas, la altura individual de cada virola, ¿sí? Que acá la transformé en pulgadas. También vamos a anotar el espesor de cada virola. Que es el espesor real que yo tengo de mis cálculos. Perdón, el espesor que yo ya tengo estandarizado. Y ahí está todo, perfecto. Y vamos a recurrir a una última ecuación, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué nos da esta ecuación? Bueno, esta ecuación lo que nos da es... A ver, lo que estamos viendo acá, esta es la altura ficticia de las virolas. De la yésima virola.
esta es la altura real de la yésima virola. Este es su espesor y este es el espesor de la virola de tope, que ya lo sabemos, es 1/4 en este caso, ¿no? Entonces ya lo voy a poner acá. 1/4 de pulgada. Y bueno, ahora les voy a preguntar, ¿saben lo que es la altura ficticia? Santiago les debe haber explicado qué es la altura ficticia. A ver, ¿quién me cuenta un poco? Chicos. Bueno. A ver. Lucía Barrientos, ¿estás? Bueno, ¿vos sabés lo que es la altura ficticia? Eh, qué silencio. Bueno. em, La idea es que contesten, chicos. Igual veo que hay alguien contestó. Pero, a ver, la altura ficticia hace referencia a lo siguiente. Dado, esto es una especie de cilindro, ¿no? Podríamos pensarlo de esa forma. Es un cilindro de paredes muy finas. Entonces, ¿qué pasa? Mecánicamente hablando, no todas las partes del cilindro van a aportar la misma resistencia mecánica, dada que este cilindro no es de espesor uniforme. Si se fijan la ecuación de altura ficticia, de hecho, lo que hace es hacer un cociente entre el espesor real de tope y el espesor real de cada virola. Y en base a eso me afecta la altura transforma una altura real en una altura ficticia. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente que, eh, a ver, pensémoslo en el tanque ya aplicado, si quieren. Las virolas de abajo, ¿sí? Las virolas de la parte baja van a ser más anchas, van a tener, perdón, una menor o mayor altura, producto de esta cuenta. ¿Qué les parece a ustedes? Viendo la ecuación, ¿sí? Mayor, menor, exactamente. Fíjate que acá yo voy a poner 1/4 y acá voy a poner, por ejemplo, 3/8. Esto se va a hacer menor a 1. Encima se va a hacer a la quinta, lo cual lo va a hacer mucho más grande todavía. Eh, y eso va a hacer que esto se reduzca, ¿sí? Esto va a ser menor. Entonces, ¿qué pasa? Las virolas de abajo se van achatando, por así decirlo. Se van volviendo más petizas. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque dado su mayor espesor, ¿sí? El aporte mecánico, si las quiero comparar contra las de arriba, es como que son mucho más bajitas, pero eso, el hecho de que sean más bajitas significa que se van a pandear menos, ¿entiende? Significa que si yo pudiese unificar si yo las imaginase como algo del mismo espesor, dado que son más finitas, bueno, perdón, dado que son más gruesas, bueno, se van a pandear menos que las más finitas de arriba. Entonces, si yo le quito espesor, pero estoy haciendo algo equivalente, en definitiva, bueno, nosotros siempre decimos que para que algo se pandee tiene que ser esbelto. Bueno, si yo le saco, lo hago más, si es más grueso y lo hago más finito, para mantener la relación de esbeltez, lo que tengo que hacerlos más chatos, ¿se entiende? Esa es la idea. Esa es la idea física tras la fórmula, ¿se entiende? Si no se entendió, lo repito. Pero básicamente eso es lo que ve la ecuación, ¿sí? Entonces, esto va a ser... Me voy a copiar la ecuación, disculpen, a ver. Chiquitita la ecuación.
a pegar acá. Bien. Entonces, este valor que yo anoté acá en realidad es W RBI, ¿sí? Y ahora voy a poder calcular el de la real. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente aplico esta ecuación, ¿sí? Por esto a la 1/2 de esto a la 5ª, y acá voy a poner esto, lo voy a fijar, y lo voy a dividir por esto mismo. Y voy a ir avanzando. Entonces fíjense que como esto tiene todo, bueno, acá la altura de esta era más corta, pero estas que tienen el mismo espesor, tienen la misma altura ficticia, tienen el mismo aporte. Y fíjense que las virolas de abajo, que son más anchas, aportan mucho menos de altura ficticia. En total yo puedo sumar todo esto, ¿sí? Vamos a hacerlo. Acá hay algo que... discúlpenme, esto es en pulgadas. Yo acá lo pasé a pies, no a pulgadas. ¿Sí? Y esto tiene que ser en 10 por 12. Ahí está, ahora sí. Disculpen. Este valor tendría que ser 98. Si esto más esto por 12. Ahí está, ahora sí. Bien, ahora sí. Bueno, entonces yo puedo sumar todos estos valores, ¿sí? Y voy a hallar mi altura real ficticia, mi altura ficticia, total. Y este valor yo lo voy a comparar. Lo voy a comparar contra la longitud máxima sin refuerzos permitida, H1, que sale de otra ecuación, ¿sí? Que también se las ha dado Santiago seguramente. Es esta. H1 se llama. Es igual a 60.000. No, 600.000 creo que era. 600.000 por T, que T es el espesor de la viruela de tope de nuevo, ¿sí? Es 1/4. Por raíz de T sobre D al cubo, ¿sí? Que de nuevo T es el de la viruela de tope, D es el diámetro del tanque, y de nuevo va a tener afectado por el viento. Que de nuevo, sobre este factor aplica lo mismo que hablamos antes, ¿sí? En este caso va a ser 1, lo puedo simplificar. Solo va si estamos por arriba de 120. ¿Sí? Entonces, voy a calcular mi H1, que es algo similar a la longitud máxima no soportada de ASME, esto, chicos, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Esto va a ser WTR. Y H1, que va a ser en pies, es, como dijimos, 600.000, perdón, está bien, por 1/4, va a ser en este caso, ¿sí? Por, esto es a la 1/2, ¿sí? Y acá esto es al cubo, y acá va, sería 1/4
sobre pies, que era 50 acá, sobre este. Bien. No me confundí en nada. Creería que no. Bien. Y esto yo lo transformo ahora a pulgadas, ¿sí? Perdón. Esto por 12. Pulgadas. Bien. Entonces, ¿cuál es la comparación que hago? Comparo H1 contra este valor, contra la altura real. Si H1 es mayor, no es necesario agregar refuerzo. Si fuese al revés, es necesario agregar un refuerzo. En este caso no es necesario. En el caso, supongamos que hubiese que agregar un refuerzo, ¿sí? ¿Les explicó Santiago cómo se haría? Tienen que colocarlo a la mitad de la altura ficticia y eso después transformarlo a una altura real. ¿Les explicó Santiago cómo es el procedimiento? Bien. Bueno, si quieren, si alguien tiene alguna duda de eso, lo vuelvo a explicar. Si no, acá termina el ejercicio. Bueno, entonces, si nadie necesita ver eso, ya está, chicos, acá termina el ejercicio. No sé si vos, Lautaro, querés agregar algo al respecto. Lautaro. Sí, yo no sé, Mario, si lo quieren ver, pero sí, está bueno que lo planteemos. Bueno. A ver, eh, ¿cómo hacen? Bueno, se hace con esta ecuación que usamos antes, ¿sí? Es esta misma ecuación. ¿Cómo se haría? Vamos a pegarla más abajo. Usan esta misma ecuación, pero ahora en donde antes colocaban el valor real, ahora lo que hacen es, bueno, en realidad es ir suponiendo. Partimos de la base de que se necesita primero un rigidizador, ¿sí? Entonces, para empezar, puede que no nos alcance y después haya que volver a hacer el procedimiento. Pero bueno, supongamos que necesitamos un rigidizador. Entonces, acá lo que ustedes van a poner es el valor de h ficticia sobre 2, ¿sí? ¿Por qué h ficticia sobre 2? Porque lo van a poner a la mitad del recipiente, pero a la mitad de su altura ficticia, ¿eh? Sí, yo no la llamé hfic, perdón. Este valor, WTR sobre 2, ¿sí? Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, no importa. Sí, este valor. Bien. Y una vez que ponen ese valor, hallan un Z, ¿no? Les va a dar un Z. ¿Y cómo lo ubico? O sea, bueno, con ese Z ustedes de nuevo van a agarrar, van a la tabla de perfiles, eligen el perfil que les sirva, etcétera, ¿no? Tienen que estar por arriba del Z. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Cómo lo ubico? Bueno, lo que van a hacer es lo siguiente. Se hace un dibujo del tanque, ¿sí? Supongamos que este es el tanque. Hago un dibujo. Y en ese dibujo voy a dibujar las virolas de abajo más petizas, ¿sí? Por lo que estábamos hablando. Yo tengo esos valores, de hecho, son estos. Entonces, puedo dibujar esto, ¿sí? Van a dibujar el tanque con la altura ficticia. ¿Sí? Van a tener primero un par de virolas así. En este
este caso van a tener creo que 3 así. Todos así, más grandes, ¿no? Y había una tercera que era bastante más grande. Vamos así. Y una tercera que va a ser más grande que yo. Vamos. Sí, qué sé yo, algo así, digamos. Buah, me quedé corto. Ahí está. Sí, este va a ser el tanque. Y después ustedes van a dibujar a la mitad de esta estructura, van a poner el refuerzo, que lo vamos a poner en rojo, si les parece, para diferenciarlo. Supongamos, no sé, que la mitad está acá, dicen. Ahí está. Entonces voy a ver en qué virola cae. En este caso veo que cae en la segunda virola. Y voy a trasladar eso, lo expando hacia un dibujo del tanque real. El tanque real era una cosa por el estilo. Negro. No, espera, vamos a hacer esto. Vamos a tomarlo así. ¿Sí? Algo de 6 virolas así. En este caso van a ser todas iguales, porque todas tienen el alto estándar. Va, medio complicado. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bárbaro. Y van a colocar este mismo refuerzo, lo van a colocar ahora en la virola que corresponde y toman proporcional. Acá ustedes pueden hacer una relación de la altura. Entonces, supónganse que que se nota que está en la parte inferior, está por debajo de la mitad. Entonces lo pueden hacer bien esta cuenta. Pero así esquemáticamente, a simple vista, esto va a ir colocado en la segunda virola y por debajo de la mitad, una cosa así. ¿Se entiende? Así, entonces, este es el procedimiento. ¿Alguna duda de cómo lo hice? ¿Queda claro esto? Chicos, ¿alguna duda? Bueno, perfecto. Si eso es todo, nada, con esto yo ya termino lo que sería Tanque Sapi. Creo que hay un ejercicio, dos más en la guía, son iguales que estos chicos, no deberían tener mayor complicación. No, más que nada, fíjense lo que hice yo, cómo presentar los resultados de esto, ¿sí? El diseño se presenta de esta forma y para el cálculo, para lo que es pandeo no es necesario que presenten esta tabla, pero les va a ayudar mucho si lo plantean así. Piensen que estos problemas se hacen muy rápido. En Excel se hace en 2 patadas. A mí no me llevó demasiado y yo lo estaba. Bueno, yo acá me confundía con el factor de conversión, pero me refiero. Esto, si uno está concentrado en hacerlo, esto es una tablita de 2 minutos y esto también. No es nada muy loco. Eh, Nada, hagan lo que queda de la guía y cualquier duda que tengan nos consultan y les recomiendo fuertemente sí que lean esto. Este, este apunte está muy bueno, está muy completo, acá está prácticamente todo lo importante del método de un pie y cosas por fuera del método de un pie y cosas constructivas resumido. Es un muy buen apunte. Así que en lo que a mí respecta, este tema ya está terminado y supongo que la próxima clase empezaremos con cañerías y demás. Lautaro, no sé si vos querés agregar algo.